porque va a ser importante que quede grabado. Así ya está grabando. Bueno, punto número 1. Van a hacer un cuestionario con respuestas, ¿sí? De 10 a 12 preguntas. Me lo van a enviar el domingo para que yo lo revise y si hay correcciones que hacer, ustedes las hagan y lo suban. Esos cuestionarios los van a juntar todos sus cuestionarios con sus respuestas y va a ser su guía de estudio. Yo de ahí voy a tomar algunas para completar un examen al final, ¿sí? Ese examen al final, el día viernes 11, lo vamos a aplicar, ¿sí? Con todas las preguntas que ustedes enviaron, y por eso es anticipado para que ustedes vayan repasando, ¿sí? Vayan revisando las preguntas y respuestas. No quiero que vaya respuestas así de todas son correctas, una es correcta y las demás no, cosas así, ¿no? O es A y B y cosas así, no. Lleva 3 preguntas de confusión, digamos, y una sola es la correcta. De la misma extensión, que no vaya a ser una más grandota que la otra. Puede ser que cambie, que haya una palabrita de más o lo que sea, pero tienen que ser muy parecidas para que no sea evidente cuál es la respuesta, ¿no? O sea, la idea es que también ustedes aprendan a hacer buenos cuestionarios, ¿sí? Entonces, después de eso, ustedes van a subir, bueno, a hacer una presentación como quieran, apoyados con un pequeño video de 3 a 5 minutos, ¿no? Puede ser que presenten un mapa, una infografía, una PowerPoint, ¿sí? Lo que ustedes quieran. Y entonces ustedes eso esa es su presentación de ese día que les corresponda, ¿sí? Y van a subir adicional a todo eso un mapa de la ruta que les haya tocado, ¿sí? Puede ser que les haya tocado, por ejemplo, glucólisis. Bueno, es un como choricito, ¿no? Que les toque el ciclo de Krebs con todas las reacciones, ¿no? Cadena respiratoria, bueno, toda la cadena respiratoria junto con la TPasa, a lo mejor. Fosforilación oxidativa, pues principalmente la TPasa, pero tiene que ver con la cadena respiratoria, ¿sí? El de colesterol, igual, todas las rutas involucradas en la síntesis y degradación del colesterol, ¿sí? Y todo eso al final lo vamos a integrar todos. Se nos va a quedar como un registro de las mapas, cómo se conectan las rutas metabólicas, ¿sí? Entonces, ¿sí ya entendiste, Antonio? Sí, profe. ¿Sí? Está bien, gracias. Bueno, ¿algo más que quieran comentar? Profe, yo tengo una duda respecto al tema que me tocó, que es el de síntesis de aminoácidos. ¿El tema Como 5? menciona, ¿5? no, es el 13. 13, bueno. Ajá. Soy Jimena. Es que está síntesis de aminoácidos y está familia de glutamato, etcétera. Pero estuve viendo ahorita la información que me quería y como que, o sea, tengo que hablar aparte de las familias o van relacionadas con la síntesis. Es que, por ejemplo, la familia del glutamato se derivan otros aminoácidos, entonces tú lo vas a encontrar incluso en los libros así, como familia de tal, familia de listina, familia del glutamato, y cómo se degradan y se interconvierten uno en el otro, ¿sí? Entonces, por eso se les llama familias, porque están como agrupados, digamos. Entonces, Entonces, algunos son glucogénicos, otros son cetogénicos. Los cetogénicos se incorporan a nivel del piruvato para hacer glucosa, por ejemplo, los glucogénicos, perdón, y los cetogénicos son los que se incorporan al ciclo de Krebs, por ejemplo, para formar en la degradación, a lo mejor llegan a formar incluso cuerpos cetónicos. Pero entonces cada uno de ellos se convierte uno en otro. ¿Se acuerdan que vimos que había unos esenciales y otros no esenciales? ¿Sí? Los no esenciales es porque uno se convierte en otro y entonces podemos tener hasta esos no esenciales. Los esenciales, cuando los ingerimos, algunos también se convierten en otra cosa para poder ser utilizados y se integran a las rutas metabólicas, ¿sí? Entonces se les llama familias porque esa familia del glutamato, ¿en qué se convierte el glutamato? ¿Sí? La histidina, ¿en qué otro se convierte en las rutas? ¿Sí? Entonces lo vas a encontrar así como familias de. ok, entonces todas las que se mencionan ahí están como relacionadas. Así están en los libros, incluso te dice, por ejemplo, cuál es la ruta que sigue la familia de los aromáticos, por ejemplo. La familia del piruvato son aquellos que forman
finalmente después llegan a son los glucogénicos, ¿no? Que forman glucosa, ¿sí? Y entonces, y el piruvato a su vez también se puede interconvertir, ¿no? Entonces, todo eso lo vas a encontrar así tal cual en los libros, ¿sí? El maquis lo trae explicado bien, pero puedes encontrarlo en cualquier otro libro de tratado de maneras similares. Traten de conseguirse el maquis, aunque sea en PDF, porque les va a ser muy útil el maquis. Si no lo consiguen, pues cualquier otro es bueno, ¿sí? Ok, profe. Gracias. Bueno, ¿tienen ya entonces la pintura completa? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ya que se espantaron, no se espanten, es algo... Oh, ay, aquí... Bueno, vamos a hablar algo sobre enzimas, pero no veo aquí el... Oh, profe, Sí, antes de que pasemos a lo de enzimas, el video lo debemos de grabar nosotros explicando el tema o pues ya se descarga de internet. puede ser un Oh, video que ustedes encuentren que esté muy bueno y que esté cortito. Sí, seguramente van a encontrar algo no muy bueno, por ejemplo, en Khan Academy, ¿no? Y en esos sitios que prácticamente tienen de todos los temas. Si encuentran uno muy bueno, ¿sí? Bien explicado, con lenguaje claro, de 3 a 5 minutos, lo pueden usar como respaldo, ¿sí? pero aún así nosotros tenemos que explicar nuestro tema. Sí, o sea, tú lo tienes que explicar, o sea, digamos que ese es solamente un apoyo, ¿sí? O O sea sea, que es mejor, un apoyo, no es obligatorio, o sea, puede ser que no lo quieras usar, o sea, que tú te lo eches ah, todo, ¿sí? Pero puede ser que de esos 20 minutos que tienes, puedes tomar 3 a 5 minutos para poner un buen video, que esté clarito, que no esté tan complicado, que sea fácil de entender, y ese es el que tú vas a usar como un elemento de apoyo, ok, ¿sí? está bien, No es gracias. necesario, no es obligatorio, puede ser es una opción, pero no quiere decir que el video sea todo, o sea, porque sí tienes que explicar, ¿sí? Ok, gracias. ¿Sí? ¿Qué otra duda tienen? ¿Todo claro? Sí, profe. Bueno, es que no encuentro. Denme un minutito para encontrar lo que les voy a presentar. Perdón, no sé dónde quedó el trabajo. De todos modos, ahorita
Entonces vamos a usar otro material porque no aparece, no sé dónde quedó, se me hace que por accidente se habrá borrado. Bueno, ¿qué aprendieron de los hábitos alimenticios y cómo está impactando eso en el ambiente? ¿Qué podrían comentarnos? Pues básicamente que el no tener un consumo regulado, independientemente de una dieta, de cualquier dieta que se tenga, ya sea omnívora, vegana, pues, bueno, la de los peces y perdón, es que estoy en mi teléfono y me marcaron. ¿Sí me escuché? Sí, sí te escuchamos. Independientemente de la dieta que se tenga, pues yo creo que el no tener un consumo regulado de la misma, pues conlleva a una pues sí, a una sobreproducción, como quien dice, a, a mayor consumo, mayor demanda. Entonces, pues si todavía se exige más comida, pues va a haber una mayor producción y por ende una mayor contaminación, degradación de ecosistemas, pérdida de flora y fauna, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que lo que comen impacta directamente al ambiente? ¿De qué manera? Pues sí, ¿no? ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendieron de todo eso? Por ejemplo, tan solo fumar contamina bastante el medio ambiente. A ver, Natalie, también. Sí, pues simplemente cuando vamos a hacer nuestro supermercado, por más de que nos traigamos, por así decir, cosas sanas, lleva todo un proceso atrás, el cual afecta al medio ambiente. Simplemente desde cuando lo fabrican, sus envases, sus empaques, que normalmente todo eso está hasta una lechuga con una bolsa, y el hecho de llevarlo a los centros comerciales. Entonces son procesos que a la larga van afectando y pues son muchos los que usamos cotidianamente en nuestras vidas. E incluso no nada más en el empaquetado, sino también el hecho de hacer cultivos, monocultivos, poner establecimientos como mataderos o granjas ganaderas, pues también es un impacto pues muy, muy grande. Así es. Bueno, y también incluso cómo lo envasan y cómo lo envuelven y todo eso, ¿no? ¿Qué más aprendieron? Por aquí tengo una chica. No oímos bien. A ver, bueno, a ver, mientras Magdiel. Pues de que ha afectado, bueno, está el cambio global por pues como dicen, ¿no? El crecimiento poblacional, de que requieren más gasto de alimentos, del proceso de la agricultura, y todo eso ha tenido una repercusión, además de que emitimos grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Pues eso es lo que ha ocasionado. Y bueno, y metano, ¿no? Con la cría de ganado, por ejemplo. Sí. Que ha hecho que aumenten la cantidad de metano. Suri. Sí, y comentar que pues no solo es como el metano, sino también pues con el uso de fertilizantes en las siembras intensivas, pues también se contamina el suelo, el agua, se pierde el pH del suelo y también termina afectando a las áreas locales. Así es. ¿Qué más? Perder ecosistemas, que también estamos perdiendo especies, animales. No recuerdo que hay una especie endémica que es de México, creo que la vaquita marina, que ya quedan muy pocas de
de ellas. Ujú. ¿Qué más aprendieron? Bueno, que las actividades de producción y de consumo, pues sí son bastante demandantes para los ecosistemas. Incluso la sobrepoblación, pues sí, precisamente satura la carga de los sistemas y pues por ende no lo pueden mantener. Y muchas veces todo esto supera las capacidades regeneradoras de la Tierra. Ahora que puedan, en vacaciones a lo mejor, búsquense una película, esa sí creo que sí está en YouTube. Es muy dramática, es excelente película. Se llama La pesadilla de Darwin. Traten de verla. Es muy, muy interesante. No les quiero comentar así gran cosa porque a lo mejor sí la pueden ver, pero es impactante. Es impactante porque finalmente pues nos muestra cómo podemos llegar a ser capaces de acabar con un ecosistema en poquitos años. O sea, es increíble que en tan poco tiempo seamos tan destructores, seamos capaces de destruir prácticamente pues todo un entorno, ¿no? Entonces, está grabado en África, el lago Victoria, que es el lago más grande de África, y es muy triste, muy, muy triste. O sea, la verdad es que es lamentable. Como decía, me parece que Einstein decía que lo único que le parecía realmente incomprensible, era creo que Oscar Wilde, ¿no? Él decía que lo único que le parecía inexplicable era la estupidez humana, ¿sí? Porque somos capaces de destruir, de matar, sin realmente tomar en cuenta pues las consecuencias de todos nuestros actos, ¿no? De lo que estamos haciendo. Entonces es muy, muy lamentable, ¿no? Que estemos en esta situación de deterioro ambiental y que muchas veces quiere decir que no debemos de renunciar a comer carne, por ejemplo, que no debemos de renunciar a comer pescado, lo que sea, pero que sí debemos de ser conscientes de que todo lo que hacemos, pues tiene un impacto, ¿sí? Que todo lo que comemos pues, tiene un impacto, y entonces hay que tratar de no ser tan agresores con el medio. Por ejemplo, reciclar tu basura, no tirar basura en la calle, tratar de impactar lo menos posible. Por ejemplo, si vas al mercado, al tianguis, pues llevar tu propia bolsa y evitar que te den tantas bolsas de plástico, ¿no? Ya estábamos un poquito controlando esto del plástico y ahorita con esta situación hemos tenido que regresar a utilizar un montón de plástico, ¿no? Ya te dan plástico todo envuelto en, por ejemplo, vas y compras comida para llevar, te dan súper envuelto todo. Antes te pedían incluso que llevaras tu propio traste, ¿no? En el Starbucks, por ejemplo, tú podías ir y llevar tu vaso o tu termo, y ahora te dicen, no, es que ahora tienes que, o sea, te tengo que dar tu vaso de cartón porque para evitar contagios, ¿no? Si tú me das un vaso, a lo mejor está contaminado tu vaso y yo ya me contaminé, y voy a contaminar a todos los demás, ¿no? Patricia. Sí, profe, como menciona, no creo que solamente bastaría con no tirar basura en la calle, porque, por ejemplo, nosotros podemos consumir muchos productos que vienen como en envases que son difíciles de reciclar o de plano que no se reciclan. Y tú crees, bueno, uno creería que como consumidor, las basuras de esos envases que pueden venir en plásticos o puede que sean muy difíciles de reciclar, creemos que solamente con ponerlos en la basura y pues separar la basura, pues ya nos deshacimos de ese problema, ¿no? Pero hay que poner atención en lo que hay más allá, o sea, dónde llega la basura y cuánto tiempo va a tardar en degradarse y si es que se recicla o si es que no, porque muchas veces compramos productos y pues no nos percatamos si el envase se recicla o no se recicla. Y bueno, también cuando compramos productos, en la mayoría pues no nos percatamos de comprar, de darnos cuenta si los venden a granel o si los podemos comprar sueltos, ¿no? Para evitar esos empaques. Y también, como usted menciona, muchas veces las personas que
venden esos productos a granel se enojan o bueno, se molestan si es que tú llevas tu empaque, bueno, no tu topper, o una bolsa, para que te pongan ahí el producto. O sea, como que estamos tan acostumbrados a pedir plástico que si tú no pides plástico, te miran feo. Sí. O no sé, como que sacan de onda. O sea, no sé, siento que estamos mal acostumbrados. Sí, eso es lo malo. O sea, nos hemos acostumbrado terriblemente pues, al plástico y a todos estos sus derivados. Y bueno, yo les preguntaría nada más al final, ¿qué les pareció esa lectura? ¿Les pareció algo que les dejó alguna preocupación, alguna idea, o qué piensan hacer después de haber leído ese artículo? Pues sí, al menos a mí sí me causa como cierto tipo de incertidumbre, toda la huella de carbono y demás recursos que utiliza la producción de algo, que realmente, pues no, lo terminamos en unos cuantos minutos realmente, ¿no? Sí. Y pues sí, justo como decía, que durante la pandemia, algunas prácticas pues ya se están volviendo a utilizar, por ejemplo, poner los cubiertos en bolsas plásticas o precisamente que no utilizan los recipientes reutilizables o que usamos guantes desechables y un exceso de cloro y limpiadores. Tan solo los cubrebocas, ¿no? Sí, las toallitas que usan para desinfectar y demás cosas. Entonces, pues sí, es un poco preocupante toda la situación sí, de producción y de los hábitos de las personas. El modo de vida más bien, el modo de vida que llevamos. Pues sí, a lo mejor tratar de, pues no sé, de tener baños más breves, ¿no? De 5 o 7 minutos, ¿no? En lugar de 20 minutos, ¿no? O incluso revisar nuestros autos, revisar nuestros quemadores, incluso el mismo calentador de agua, cuando ya empieza a fallar, emite más contaminación, ¿no? Entonces, a lo mejor tener ese tipo de cosas, o sea, digamos, no volvernos totalmente ecologistas y bueno, si queremos tomar una bandera, está bien, pero que no diga, no, pues ahora no quiero comer carne porque esto, no, pues también los vegetales tienen su impacto, o sea, la agricultura tiene un impacto muy grande sobre la tierra, entonces, digamos, nada más ser conscientes de que todo lo que hacemos tiene un impacto. Y entonces hay que tratar de hacer lo menos posible. Si me salgo de un cuarto, pues apagar la luz. Si puedo usar luz de día, pues abro la cortina y en lugar de un foco, pues tengo la luz natural, ¿no? O sea, como que tratar de, si es una distancia corta, pues me voy caminando, ¿no? En lugar de usar el auto para ir a 3 calles, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas pueden empezar a hacer algún cambio y observar un beneficio en nosotros, ¿no? También. Bueno, no encontré el material que yo quería mostrarles, pero les voy a platicar algo de la historia de las enzimas, algo, digamos, un poquito de historia, porque también es bien importante, a mí me parece más importante revisar, muy importante que cada tema que tú veas, dar un contexto histórico. Por ejemplo, de la glucólisis, pues ya les había comentado, es una ruta metabólica que es más bien como una especie de fósil, porque fue la primera ruta metabólica que incluso quizás llegó a efectuar algunas de sus reacciones fuera de cualquier célula, que a lo mejor antes de que existiera vida ya había ciertos primordios de estas reacciones. Entonces se le considera una ruta metabólica fósil, se desarrolla totalmente en el citoplasma y eso indica que es una ruta muy primitiva, ¿sí? Entonces quizás fue la primera ruta energética que hubo y que es la que siguen utilizando muchas bacterias solamente. Nosotros tenemos la glucólisis, pero no es la única vía. Tenemos otras vías más eficientes. Sin embargo, esa ruta fue suficiente para poblar este planeta, ¿no? En la actualidad, pues las enzimas están hasta cierto punto de moda porque las encontramos en todos lados, en los alimentos, en las medicinas, en los detergentes. Nos dice que es un detergente enzimático, ¿no? En los productos de belleza también. La humanidad, pues en realidad ha utilizado las enzimas desde hace muchísimos tiempos, desde hace mucho tiempo atrás, y que incluso algunos de estos procesos que ahora vemos desde el punto de vista ya científico,
En ese entonces eran como considerados como milagrosos, ¿sí? Y no sabían lo que sucedía, pero por ejemplo, se tomaban alguna sustancia y la gente se curaba. A lo mejor tenía una dispepsia y entonces aprendieron que con algo fermentado, no sabían qué sucedía, pero cuando tomaban eso les aliviaba, ¿no? Realmente pocos humanos tienen una idea clara de cómo funcionan las enzimas, ¿sí? Hablan mucho de enzimas, qué es detergente enzimático, qué es un proceso enzimático y todo eso, pero mucha gente no sabe en qué consiste este fenómeno, cómo se lleva a cabo. Procesos como el transformar un simple jugo de uvas o de cereales en un líquido, ¿sí? Y cuando nosotros nos lo comemos, nos produce cierto placer, ¿sí? También la fabricación de algunos alimentos, como por ejemplo el pan. El pan tiene que ver con las enzimas. Ahorita vamos a ver por qué. Los viejos conocidos, estos procesos de producción son viejos conocidos de la humanidad. O sea, el pan se ha producido de la manera en que lo producimos actualmente desde mucho tiempo atrás, ¿no? El pan judío, por ejemplo, el pan de Sacramento, es un pan sin fermento. Es un pan con harina y agua, nada más, ¿sí? Como una especie de galletota. Pero el pan elaborado, por ejemplo, seguramente sucedió de manera accidental quizás en Egipto. Se dejó la masa, ya no se alcanzó a hacer el pan ese día y entonces se dejó y al día siguiente descubrieron que lo que habían dejado esa masa cubierta para que no se secara, se había inflado, ¿no? Y entonces, bueno, cuando esa masa inflada la metieron al horno, salió un pan crujiente, poroso, suavecito, ¿no? Crujiente. Y eso, pues, después lo siguieron haciendo seguramente de manera arcaica, ¿no? De dejar la masa en la noche para el día siguiente hacer el pan, sin saber realmente qué es lo que había pasado. Lo que había pasado, a lo mejor las levaduras que estaban ya ahí en la mesa, contaminando, digamos, habían ayudado a fermentar el pan. En realidad, cuando partimos un pedazo de pan, los agujeritos que vemos ahí es el gas que quedó atrapado del producto de la fermentación de las levaduras. Las levaduras hacen que el pan se infle, lo que le llaman levantar, ¿no? Se infla, y entonces es porque están fermentando y están produciendo dióxido de carbono. Y esas burbujas quedan atrapadas, ¿no? En la capa esta que le llamamos de afuera, ¿no? Que es lo que es el gluten, ¿no? Y esto queda enclaustrado cuando lo metemos al horno, y entonces esas burbujas quedan allá adentro y hace que el pan sea crujiente, poroso, suavecito, ¿no? Y entonces, bueno, eso a lo mejor lo descubrieron por accidente. Y ya después vieron que era realmente algo que estaba en el ambiente o algo que podría ser utilizado, que ahora conocemos son las levaduras, que podría ser utilizado, por ejemplo, pues para producir un pan más agradable. Durante la elaboración del vino y las cervezas, por ejemplo, los antiguos habían observado que se producía calor, ¿no? Y pequeñas burbujas que ascendían por la superficie del envase, formando una especie como de nube o de espuma en la parte de arriba. Y entonces, bueno, esto lo encontraron agradable y empezaron a propiciarlo, ¿no? Empezaron a fermentar, a tomar esas bebidas fermentadas, como es el vino o la cerveza. En el antiguo Egipto también ya se consumía cerveza desde hace más de 5.000 años, ¿no? Desde esos tiempos se relacionó la sustancia responsable de la turbiedad con un proceso que ahora sabemos que es la fermentación y se le designó con el nombre de levadura. Leva, que es levos, viene de levare, que quiere decir levantar. La levadura entonces es lo que levanta, lo que hace que se levante o que se haga una espuma o que se levante, por ejemplo, el pan, les decía, que como que se infla, ¿no? En aquella época, bueno, se pensaba también que el secreto de la vida, ¿no? Y la diferencia fundamental con el mundo inanimado se debía a una fuerza vital. Recuerden que seguramente cuando lo vieron en el bachillerato, había una tendencia a creer que había una fuerza vital que era la que soplaba al inicio para que hubiera vida, y que esta fuerza vital comprende la maduración y el envejecimiento, y se llega a considerar a estos procesos como expresiones. Ahora hablamos de la fermentación en términos de eso, que un vino está maduro, ¿no? O que el vino se envejeció y entonces le dio otro sabor, ¿no? Lo interpretamos desde el punto de vista filosófico y de la vida también como la etapa de la madurez, donde la persona alcanza esa madurez propia de la edad y que le da una cierta sabiduría.
En el caso de los alimentos, pues esto se veía como, pues sí, como esta madurez propia del alimento se veía como algo, algo bueno, ¿no? El envejecimiento del vino, entre más viejo, añejado, tenía un mejor sabor, un cuerpo diferente, ¿no? A pesar de que los alquimistas hicieron algunas aportaciones antes de que existiera la química como tal, pues las hipótesis acerca de cómo se llevaba a cabo la fermentación había una gran discrepancia. O sea, había gente que pensaba que eran, bacterias, otros que eran el insumo, el flujo divino, ¿no? El anatomista Theodor Schwann, por ejemplo, y Liebig, ¿no? El alemán Liebig, propuso, por ejemplo, que la teoría era que las vibraciones producidas por la degradación de la levadura eran las que producían el alcohol, ¿no? Las vibraciones de las levaduras. Theodor Schwann y Cagnard, que era un investigador francés, publicaron por esas mismas fechas en los años 1800, más o menos 1850, publicaron en forma independiente sus resultados sobre un estudio microscópico de la fermentación y reportaron que las levaduras eran organismos vivos y que sus funciones metabólicas dependían de eran las que hacían que se transformara la bebida en una bebida alcohólica, ¿sí? Se producía alcohol. Esta afirmación sobre las levaduras obviamente se oponía totalmente a la concepción del fenómeno que se tenía en ese momento, por lo que fue totalmente rechazada en un inicio. Y tuvieron que transcurrir más de 25 años hasta que el científico francés Pasteur, ¿no? Louis Pasteur, se considera más bien el padre de la microbiología y de la inmunología, retomara esta idea y confirmara los hallazgos de Schwann y Cagnard, ¿no? Sobre la producción del alcohol por seres vivos que son las levaduras. Obviamente esto le dio un gran prestigio a Louis Pasteur. Sin embargo, Liebig, que había propuesto la idea inicial, pues seguía insistiendo en que la transformación del alcohol no la realizaba el organismo propiamente dicho, sino una sustancia liberada por estas células, ¿sí? La cuestión no era trivial, ya que esta decisión era muy importante para la conservación de lo que producían entonces principalmente, que era el vino, ¿sí? De hecho, a Pasteur se le hace un encargo donde él recibió una gran cantidad de dinero para explicar o ver cómo hacerle que el vino no se transformara finalmente en vinagre, que no se siguiera fermentando. La cuestión entonces, les digo, no era trivial, ya que era decisivo saber si dicha sustancia, esa sustancia que tenían supuestamente las levaduras, conservaba o no su poder de transformación tras la desaparición de la levadura viva, ¿sí? Liebig debió tener una razón de peso para pensar en una forma distinta a como lo hizo Louis Pasteur. Y probablemente esa razón era el conocimiento de los hallazgos previos que sobre si estas sustancias transformadoras había realizado su compatriota Schwann. Y bueno, otros físicos como Fritzsche y Spallanzani, ¿se acuerdan? No sé si leyeron el libro de Cazadores de Microbios. Ellos habían también declarado, junto con Berzelius, que había una cierta sustancia que hoy conocemos como catalizador o enzima, era la responsable de la producción del alcohol, ¿sí? Entonces ellos dijeron, tenemos motivos justificados para creer que en las plantas y los animales vivos se desarrollan miles de procesos catalíticos entre tejidos y líquidos que dan lugar a toda una gama de diferentes descomposiciones. Quizá descubramos en un futuro el poder catalítico del tejido orgánico que forma los órganos del organismo vivo. Aunque el término enzima en sí realmente es una palabra derivada del griego que quiere decir que quiere decir dentro, ¿no? Y sime, que es un fermento, ¿no? Dentro de un fermento. Fue propuesto por un alemán, el alemán Cuné, quien hizo estudios sobre el jugo pancreático y aisló lo que hoy conocemos como la tripsina.
sugirió la palabra fermento, que la palabra fermento debería restringirse a las sustancias que afectan reacciones químicas relacionadas con la vida. Y bueno, los descubrimientos sobre las enzimas están íntimamente relacionados obviamente con el estudio de la digestión, aunque también con el estudio de la producción de vino, ¿sí? Ciertos investigadores franceses pensaban que el estómago trituraba los alimentos, así como los pollos, ¿no? Lo que le llamamos la molleja, ¿no? Tritura con la ayuda de piedritas los alimentos. Se pensaba que el estómago trituraba realmente los alimentos, hasta que él mismo demostró con estudios más detallados sobre la digestión la acción del jugo pancreático y del jugo gástrico, perdón, ¿sí? Sobre la carne, por ejemplo. Fenómeno que le llevó a pensar que era un proceso químico realizado por algunas sustancias secretadas por las células mismas del estómago. Que era la responsable esa sustancia de la degradación de la carne y no un proceso meramente mecánico como se creía anteriormente. Entonces vean cómo el estudio de algo que hoy sabemos, que hoy conocemos, como es esto de las enzimas, pues tiene toda una historia detrás. Les decía, a Pasteur le pagaron una suma considerable para que detuviera la fermentación del vino. Él, sin saberlo, bueno, dedujo a partir de todos estos estudios, obviamente él ya tuvo una ganancia económica al saber, bueno, si yo quito las levaduras, ¿sí? Puedo detener la fermentación. Hizo ese experimento, ¿sí? Por eso es que las botellas, ustedes ven, se invierten, ¿no? Y que lo que le llamamos todo el depósito de la producción del vino, ¿sí? Esta botella invertida, se sacaba el corcho y se volvía a meter para que saliera el mosto, ¿no? Lo que le llaman el mosto. Se supone ahí que están depositándose las levaduras. Cuando tú sacas el mosto y lo vuelves a tapar, él descubrió que se detenía la fermentación, ¿sí? Y entonces por eso le dieron un dineral, porque descubrió cómo evitar que el vino se volviera vinagre muy pronto, ¿sí? Porque en lo que lo transportaban y cuando llegaba al anaquel y se vendía, la gente se quejaba de que el vino ya sabía a vinagre, que ya se había excedido en su fermentación. Y entonces esta gente, cuando tuvo ese éxito, le pagó un buen dinero a Louis Pasteur, aunque él no fue el responsable, ¿no? Él dedujo que eran ciertas sustancias, que eran las levaduras más bien, pero fue Guignard el que decía que eran, Leavitt, perdón, el que decía que en realidad era la propia sustancia que se producía. Tiempo después ya se supo, ¿no? Que independientemente de la levadura, lo que realmente ocasionaba todo esta cuestión de la fermentación eran las enzimas, ¿no? No propiamente solamente la levadura. La levadura podía ser ya eliminada si se tenía ya la enzima. Entonces separaban la enzima de tal, y esa enzima ya era la que fermentaba el vino, ya no necesariamente la levadura. En la actualidad seguimos usando, por ejemplo, para la producción de pan, levadura, ¿sí? Pero en muchos procesos ya se utiliza solamente la pura enzima para producir el vino, por ejemplo. Pero en ese entonces se descubrió que si yo quitaba el mosto, que era ese depósito, que eran todas las levaduras, las retiraba y las volvía a cerrar ahí, ya dejaba el vino reposar, ya no continuaba la fermentación. Entonces, bueno, entre que era la levadura o era una sustancia que producía la levadura, Louis Pasteur ya había obtenido un beneficio económico con ese conocimiento que él tuvo de cómo era el proceso realmente de fermentación, ¿sí? Entonces, se detuvo la fermentación, ya no se avinagraba el vino y él obtuvo un gran beneficio económico en lo que se averiguaba cuál era realmente la razón de todo esto, ¿no? Spallanzani, bueno, era un jesuita, un físico italiano, se basó en el descubrimiento de Virchow y estudió a fondo la función del estómago de las aves rapaces. Por ejemplo, cómo le hacían estas aves carroñeras, ¿no? Para no enfermarse, ¿no? O sea, tú te comes una carne en descomposición y pues te andas muriendo, ¿no? Desarrolló una técnica que garantizaba la supervivencia de sus águilas y sus milanos, ¿no? Sus aves, dejando que las aves rapaces deglutieran una cápsula metálica similar a un colador de té, ¿no? En cuyo interior se encontraba un pedazo de carne. Poco tiempo después los animales regurgitaban la cápsula metálica intacta, pero el pedazo de carne había desaparecido. Entonces vean cómo el ingenio, ¿no? Cómo le tuvieron que ingeniar, le ingenió Spallanzani
darle de comer encapsulada la carne, ¿no? Como una especie de coladera, ¿no? Para té. Y entonces cuando la regurgitaba descubría que la carne había desaparecido, ¿no? Había desaparecido de la mallita, ¿no? Spallanzani estaba seguro de que el ácido clorhídrico del jugo gástrico descomponía la carne, pero nunca pensó que esa degradación podía ser producto de enzimas estomacales, ¿sí? O sea, pensaban que era solamente el ácido, ¿sí? Hasta el año de 1836, Schwann halló la explicación correcta, cuando descubrió en el jugo gástrico un fermento, ¿sí? Que separa los elementos de la carne y dio a este fenómeno el nombre de pepsina, ¿sí? Del griego pepsis, que quiere decir digestión, ¿sí? Sin embargo, a nadie se le ocurrió pensar que los conocimientos sobre la fermentación y la digestión podrían encerrar el secreto de la vida, ¿sí? Fue hasta los años ya finales del siglo XIX cuando Traube por primera vez formuló la hipótesis de que deberían existir sustancias capaces de regular la velocidad de las reacciones metabólicas en los seres vivos. En los años siguientes se consiguió finalmente aislar diversos fermentos a partir de células vivas, y con ello se reforzó el concepto de fuerza vital, ¿no? Esa fuerza vital que ahora conocemos como la catálisis que realizan las enzimas, seguía reforzando estas teorías vitalistas, ¿no? Este concepto de fuerza vital de las enzimas resultó en un parteaguas en el desarrollo de la bioquímica moderna, porque podemos decir que la bioquímica surge a partir de este interés por conocer cómo se llevaban a cabo todos estos procesos catabólicos en la naturaleza. Como se mencionó ya, Berzelius ya había descubierto el principio general de las enzimas y su importancia en los procesos de la vida. Sin embargo, quedaban dos cosas muy importantes por resolver, que son la estructura de estas sustancias, de estas moléculas, y el mecanismo de acción de las enzimas. Y entonces, bueno, el día de mañana vamos a ver esto, vamos a ver cómo funcionan, cómo actúan las enzimas, cuál es la estructura y cómo es posible que las enzimas lleven a cabo las reacciones que nosotros conocemos actualmente. Entonces, el día de mañana vamos a revisar, les voy a pedir, tráiganse unas 2 hojas de papel milimétrico. Vamos a hacer una pequeña práctica con un programita que tenemos instalado aquí. Vamos a hacer una especie de cinética enzimática, vamos a conocerla, cómo funciona. Estudian algo sobre hipérbolas, ¿sí? ¿Qué son las hipérbolas? ¿Sí? Papel milimétrico, ese lo consiguen, incluso pongan en Google hojas de papel milimétrico y las pueden imprimir, ¿sí? Directamente, o si quieren ir a la papelería, se compran hojas de papel milimétrico, cómprense unas 2, pero si pueden hacerlo, yo las he bajado de aquí incluso en color azul, rojo, anaranjado, el color que quieran, bájense unas 2 hojitas, y bueno, bájense la hojita y impriman unas 2 o 3, y mañana vamos a trabajar un poquito con este programa, vamos a ver algunas formas, vamos a ver algo de álgebra, ¿sí? Un poquito, algo de quizás de cálculo, ¿sí? No un blog, a lo mejor nada más con que tengan 2 o 3 hojas. Cuando estábamos en el salón de clases, el que llevaba el blog tenía que repartirlo entre todos, ¿no? Pero con unas 2 hojas va a ser suficiente para hacer un trabajito. Vamos a ver primero cómo actúan las enzimas, cuál es el mecanismo, ¿no?, que utilizan, cómo es la estructura de las enzimas, y al final vamos a hacer un ejercicio pequeño de cinética enzimática. Digo, si no nos da tiempo mañana, el jueves lo podemos ver, cómo funcionan las enzimas, ¿no? Cómo le hacen las enzimas para actuar, por qué existen diferentes interpretaciones, el famoso modelo de la llave cerradura, ¿no? El del induced fit, ¿no? El de, ¿cómo le llaman? Acoplamiento inducido. Entonces lean algo sobre cinética si pueden, recuerden algo de álgebra de su escuela, y mañana vamos a ver cuál es el mecanismo, la estructura y el mecanismo de las enzimas. Ya vimos ahorita algo de historia, como es bien interesante, ¿no? A mí me encanta mucho ver la historia de todo lo que ahora tenemos en los libros, porque en el libro nos dice las cosas, pero no nos dice cómo surgió todo eso, o sea, cómo lo hicieron para dar a conocer o para conocer todo eso. Entonces, es muy interesante cómo llegamos a conocer lo que hoy tenemos
plasmado, ¿no?, en los libros como conocimiento. Y cómo ese conocimiento que tenemos actualmente, quién sabe dentro de unos años si vaya a seguir siendo funcional o si nos vaya a seguir sirviendo, ¿no? Sabemos. Entonces, a lo mejor lo que hoy consideramos como algo un avance, dentro de unos años van a decir, oye, qué bárbaros, cómo se inyectaban con la aguja, cómo se les ocurría, ¿no? Quién sabe, ¿no? A lo mejor en un futuro ya no van a existir las jeringas, a lo mejor va a ser por pura presión que se introduzca el medicamento. Ahorita tomamos medicinas que tienen efectos secundarios, en un futuro a lo mejor nos van a decir cómo era posible que para curarse una cosa afectaban otras, ¿no? Y entonces a lo mejor dentro de poco vamos a tener balas farmacéuticas que vayan directo al centro, al lugar donde tienen que actuar y ahí actúen, ¿no? Por ejemplo, hay un investigador en la UAM que está haciendo fármacos que son nanopartículas, y estas nanopartículas son introducidas directamente en el torrente y llegan directito al cerebro para tratar de detener los procesos que llevan a epilepsia, ¿no? Y entonces ella está tratando de hacer balas químicas, ¿no?, que vayan directo ahí, que no afecten ninguna otra cosa. A lo mejor en un futuro así va a ser la medicina, ¿sí? Llegar directo a donde está el mal, ¿no? Y no que te afecte otras cosas. Los efectos secundarios son estos, ¿no? Lo que a lo mejor dentro de unos años, esto que actualmente conocemos como la medicina actual, pues va a ser visto como una barbaridad, ¿no? ¿Cómo es posible que para curarte una cosa, afectes otra, ¿no? No sabemos, ¿no? Entonces, vean, más o menos estudien qué es una hipérbola, ¿no? ¿Cómo convierto una hipérbola en recta? Va a ser muy importante que lo logren investigar, porque mañana vamos a hacer eso, ¿sí? Mañana o el jueves. Entonces, pues nos vemos. Si tienen dudas con respecto a lo del temario, pues mándenme mensaje y lo tratamos de aclarar, lo comentamos, ¿sí? No tengan miedo de preguntar, más bien tengan miedo si no preguntan, porque se quedan con la duda y no la resuelven. ¿Mm? Bueno, nos vemos entonces. Manuel, ¿qué pasó? Sí, le quería pedir si podía esperarme un poquito, así quiero hablar un tantito con usted. A ver, no te oigo, no te escuché, perdón. Digo que si me podría esperar un poquito. Ah, sí, claro, sí. Te quedas aquí. Sí, por favor. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, comentario, queja, duda, temor, miedo? No, Traten de ver la película, ¿sí? Porque vamos a ver, es un problema que tiene que ver con enzimas. Traten de ver la película lo antes posible. Júntense ahí con sus palomitas, ¿no? Y todo. Está buena la película. Harrison Ford actúa de Harrison Ford. Y entonces, perdón, pues es bien enojón, ¿no? Entonces es bien berrinchudo. Así tal como es en la vida real, así sale, ¿no? Entonces, traten de ver la película. Si pueden por ahí, en algún día de estos, búsquense esa película de La pesadilla de Darwin y vean qué terrible cosa, ¿no? Si se deprimen mucho, mejor no la vean, pero yo les recomiendo mucho que la vean para que vean